Dios sea con cada uno de nosotros, mis amados hermanos, amigos y familia. Qué bueno que están aquí para darle a Dios la honra, la gloria que merece, para aprender de su palabra, para fortalecer también más esa fe que necesita alimentarse, así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico. Bueno, pues también nuestra alma necesita el alimento espiritual para poder seguir creciendo y fortaleciéndose. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Estando preguntándome a mí mismo, decía yo, ¿cuál será un tema que constantemente interese a las personas? ¿Qué es lo que más las personas andan buscando? Tal vez puede ser algún tema relacionado con las pruebas, de cómo la gente puede salir adelante en las pruebas. Cómo puedes salir adelante en momentos difíciles, cómo puedes salir adelante para triunfar en la vida, por ejemplo. Y parece que con esto nos identificamos bastante. Y me he fijado que hay momentos que uno reflexiona, uno analiza acerca de cómo le ha ido en la vida, cuándo me fue mejor, de qué manera he notado que mi vida ha ido mejorando. Bueno, algunos han llegado a pensar que en los tiempos de antes, tiempos pasados, fueron mejores. Otras personas piensan que los tiempos actuales son mucho mejor porque tenemos mucho alcance a través de la tecnología. Y también hay un gran grupo de personas que dicen van a venir tiempos mejores. En realidad, siempre hubo, siempre hay y siempre habrá tiempos buenos y también tiempos no muy buenos. Necesitamos nosotros nada más darnos cuenta y analizar que sí nos ha ido bien, a veces no tan bien, pero esto es siempre. Ha habido momentos alegres, ha habido momentos tristes, ha habido momentos de convicción, de mucha fe, y también hay momentos de reflexión para ver qué es lo que estamos haciendo. Incluso en la misma escritura se menciona ya en Eclesiastés que para todo hay tiempo en la vida. Así también como hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para estar muy alegres, muy como de fiesta, pero también hay momentos de tristeza, tiempos donde hay que estar meditando en aquel ser querido que se nos ha ido o en aquel que está en alguna enfermedad terrible. Pues estaríamos muy equivocados si pensamos que por el hecho de estar bien con Dios, por el hecho de estar leyendo su palabra, por el hecho de estar orando, estaríamos equivocados si pensáramos que no nos va a ir de una manera difícil en la vida. Estaríamos equivocados si pensaríamos acaso que todo va a estar excelentemente bien, porque también a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, hay momentos en la vida en los que las cosas se complican, hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, hay momentos tal vez de hasta de tristeza, y esto es normal. Vamos a hablar el día de hoy de un personaje que tuvo unos momentos muy satisfactorios, mas sin embargo, en el final de su vida tuvo momentos muy complicados. Hablaremos de Juan el Bautista. Y el hecho de que Juan haya sido primo de nuestro Señor Jesucristo, eso no le ayudó para al último salvarle de esa situación en la que él se encontró, encarcelado y luego después condenado a muerte por alguien que simplemente le molestó la manera en que Juan decía las cosas. Juan era directo, Juan veía algo que estaba mal y decía, tienes que dejar eso, tienes que cambiarlo, pero también eso a muchas personas les llegó a molestar. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos nosotros el día de hoy aprender esto que Dios nos quiere mostrar en esta ocasión. Sin duda alguna, y vaya que vienen las dudas, ¿verdad?
Uno a veces piensa, estaré bien, estaré haciendo lo correcto, porque a veces las cosas no me salen como yo quiero, porque a veces tengo que tener esta clase de problemas. Sin embargo, pues Dios tiene siempre la respuesta a todo esto. Un llamado a la reflexión para salir de dudas. A veces, cuando llega alguna pequeña duda a nuestra mente, no quiere decir que nos esté faltando la fe, no, para nada. Pareciera o diría alguno, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Acaso no tienes fe? Pues hay momentos, no precisamente que nos falte la fe, hay momentos que estamos tal vez esperando algo más. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Juan el Bautista. Dice la escritura allá en Lucas, capítulo 7, versículos 18 y 19, que Juan ya estaba encarcelado y él ahí encarcelado pues ya no podía hacer la labor que él le gustaba, andar allá por las zonas desérticas, en lugares, el río Jordán era uno de ellos, donde él empezaba a hablar y la gente se acercaba a él y a veces pues venían multitudes a Juan, pero ya para este entonces ya Juan está encarcelado y él ahí pensando, ¿qué hago ahora? Dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas las cosas, estas cosas, lo que estaba pasando ahora que él estaba encarcelado. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es el mismo Juan que había bautizado a Jesús. Es el mismo Juan que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando le ve venir. Realmente es el mismo Juan el que está hablando tanto del Mesías. La importancia de la pregunta es tal vez porque Juan ahí ya no puede hacer nada. La misión de Juan era preparar el camino para la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, el que estaban esperando ya por tanto tiempo. Esa era su misión principal. Juan el Bautista empezó su ministerio antes que Jesús, precisamente para que la gente empezara a preguntarse, ¿ya va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a ser? Y él empezó a hablar de allá en las afueras de la ciudad y en las orillas del río Jordán. Pero ya encarcelado, ¿qué iba a hacer? Nada. Nada más como a veces alguno de nosotros nos ha pasado cuando estamos en enfermedad o en una situación en la que pasamos hace algunos meses, que mucha gente estaba encerrada y estaba también, piense y piense y piense y piense, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo le hago ahora? Y bueno, pues también llegó este pensamiento a Juan. ¿Acaso vendrá alguien más? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y bueno, pues Juan el Bautista, eh, él se preocupaba mucho por su labor. Él hacía lo que Dios le había pedido. Es el mismo que dijo, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Dice la escritura por allá en Juan capítulo 3, versículo 22 al 30. Dice así, la escritura, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Por allá estaba Juan, por acá estaba Jesús, pero Jesús estaba siendo más popular. Junto a Silim estaba allá Juan el Bautista, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado, dice la escritura en esta parte de Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Esto le están diciendo los discípulos de Juan también, le están diciendo, oye, Juan tenía sus discípulos y Jesús sabemos que tenía sus discípulos y apóstoles. Él está también bautizando por allá a ese Jesús con el que tú dijiste que iba a venir. Entonces
dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. O sea, si él está haciendo eso, está bien, Dios se lo está permitiendo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo, o sea, yo, refiriéndose a él, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Y es necesario que él crezca, Jesús crezca, pero que yo disminuya, que yo mengüe. Es importante. Y lo reconoce Juan. Y esto es cuando todavía no había sido encarcelado. Entonces, ahora, en la situación nueva, Juan está como entrando en alguna especie de predicamento de duda. Antes hasta con gozo y ahora está él haciéndose varias preguntas. ¿Qué estará pasando? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está ahora el gozo? Pues ¿cómo va a estar ahora el gozo si ahora está en la cárcel? ¿Quién va a poder estar gozoso ahí encerrado? Bueno, si encontramos, recordamos el caso de Pablo y de Silas cuando fueron encarcelados, azotados, no precisamente estaban alegres, pero ellos estaban en fe y estaban cantando y estaban orando. Pero no es algo que digamos muy agradable estar encerrado. Hoy está ya en la situación nueva, actual. Vayan y pregúntenle a Jesús. Hoy hay tristeza, tal vez haya duda, hay la pregunta de que hay alguien más. Hoy él se encuentra en la cárcel. Hoy se encuentra tal vez encadenado y simbólicamente hoy Juan está con el cuchillo en el cuello porque faltaría poco tiempo para que él fuera sentenciado a muerte y la muerte de él fue terrible. Lo decapitaron. Algo muy, muy desagradable, algo injusto, simplemente por el hecho de que Juan el Bautista está señalando allá a aquel poderoso, diciéndole, oye, ¿por qué estás con la mujer de tu hermano? Está señalando una infidelidad, está señalando un adulterio y a la mujer le molesta, manda, dice, quiero encarcelar a este hombre y todavía aún después pide su cabeza. O sea, algo terrible que le sucedió a Juan, pero él tal vez era el hecho de quiero estar yo convencido de que ya cumplí, que ya hice, que no me quedé a medias. Y pienso yo que también en algún momento hemos llegado a pensar esto, estaré en lo correcto, me faltará algo. Llega una pequeña duda, pero no es precisamente falta de fe, no, no es para nada. Hay una lucha interna en cada persona. Juan está, piensa y piensa, ya no puede hablar con la gente, ya no está él compartiendo ese mensaje que Dios le pidió que compartiera. Hoy está, pudiéramos decir, como entrando en dudas, hoy está reflexionando. Hoy pues ya no puede confiar en nadie más, pero manda llamar a dos de sus discípulos para que vayan a preguntarle a Jesús. Pobre, pobre de Juan, tal vez con esos pensamientos. Pero también, ¿qué será de nosotros? Pobres de nosotros, porque hay momentos en la vida que nos encontramos en una situación muy parecida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y sobre todo, aquella persona que ayer se entregó al Señor en obediencia, en fe y experimentó el gozo del perdón, el gozo de la salvación, pero ahora se encuentran algunas personas preguntándose, ¿realmente existirá Dios? Algunas personas que están pasando por momentos difíciles, algunas personas que están pasando por enfermedades terribles, se encuentran ahora diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Existe Jesús o es nada más fantasía? ¿De verdad el Señor Jesús resucitó? ¿De verdad se levantó de los muertos? ¿Es en serio? ¿Habrá algo después de la muerte? ¿A dónde voy a ir? Hay muchas personas que están en estos momentos con dudas, con incertidumbres,
con cuestionamientos, algunos tal vez por la situación que están enfrentando o tal vez porque alguien más vino y les sembró la duda. ¿Qué voy a hacer? O mira, ¿por qué haces eso? Mira, mira lo que estás haciendo y mira lo que te está pasando. Y mucha gente empieza a escuchar aquellas voces de repente que le hacen pensar y le hacen decir, bueno, a lo mejor estoy equivocado. De hecho, a veces nos hemos cuestionado, ¿estará bien delante de Dios? ¿Será esta la iglesia verdadera? Y eso nos ha traído también a nosotros precisamente hasta aquí. Hemos reflexionado en nuestra fe y muchos nos hemos dado cuenta que nuestra fe de antes no era la correcta o estuvimos muy faltos, muy débiles, muy equivocados y ahora estamos aquí y ahora hemos crecido y ahora precisamente estamos más cerca de Dios, pero siempre habrá alguien que querrá ponernos en duda, en incertidumbre y tal vez hasta nos diga, tú estás mal y confiando de esa manera, orando de esa manera, estudiando de esta manera la Biblia, hay que hacer mejor esto. Y es cuando la gente, algunas personas, dejan el camino. Vienen algunas preguntas, pues estaré mal porque pienso estas cosas, estaré mal porque dudo y a veces no sé si mi fe está bien. A veces las personas han llegado a decir, ando débil en la fe, me falta la fe. Y precisamente necesitamos orar pidiendo fortaleza. Nuestro Señor Jesús cuando iba a ir a la cruz, Él se puso a orar, Él se puso a orar y hasta que dice la escritura que vino un ángel y le fortaleció. En momentos difíciles yo sé lo que tengo que hacer, pero me es tan difícil, me cuesta tanto trabajo, que sí necesitamos esa fortaleza y hay que pedirla, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura allá en Lucas, sigue diciendo en Lucas capítulo 7, Lucas 7 del 20 en adelante. Vamos a leer en este momento hasta el 28. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, esos dos discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahí estaba Jesús con mucha gente y luego él les dice básicamente, fíjense lo que va a pasar. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo Jesús les dijo a ellos, vayan, o sea, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vayan y díganle eso a Juan. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendecido, en otras palabras. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahí se quedó todavía muchas personas, mucha gente. Y le pregunta a todos, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está diciendo Jesús que en Juan se está cumpliendo esa profecía de allá de Isaías. Ahí está este hombre del que habla la profecía, el que preparará el camino, es Juan. Y os digo, dice en el 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ningún otro profeta tiene el lugar que tiene Juan. Está en lo grande. Respetaban mucho a Moisés, respetaban mucho
a Elías, pero nuestro Señor Jesucristo está poniendo a Juan en un lugar privilegiado, como el más grande de todos los profetas. La gente está oyendo, está dándole crédito. ¿Cómo puede ser esto? El profeta más grande, pues, y algunos dirían, pero ¿cómo si este es el más importante o más grande? Ahora está cuestionándose, ¿será Jesús o estaremos esperando a otro? Parece irónico, ¿no? De cómo Juan dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado, y ahora está él en esa incertidumbre. Fíjense que la duda nos ayuda a analizar si estamos bien, si vamos por el camino correcto. Por allá dijo en una ocasión Aristóteles que la duda nos ayuda a alcanzar la sabiduría. Entonces, cuando usted entre en alguna duda, tal vez sea importante detenerse. ¿Voy bien? ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo que voy a hacer será lo mejor? Y no es precisamente que estemos fallando en nuestra fe. Es necesario preguntarnos varias cosas. Y aún estando en pruebas, en enfermedad, ¿qué estará pasando? ¿Cuándo me voy a recuperar? Uno está orando y pidiéndole a Dios por esa recuperación y Dios le oye, Dios le escucha, pero Dios tiene un plan mucho más grande a veces y quiere que se realice en nosotros. Es bueno hacer preguntas, plantear la posibilidad tal vez de que nosotros estemos equivocados en algo. Es bueno detenernos y llegar a preguntarnos, bueno, voy por este camino, pero ¿estaré bien? ¿Iré por el camino correcto? Y más aún, ¿estaré yo bien delante de Dios? ¿Iré verdaderamente a los cielos? ¿Será verdad lo que nos dicen por allá en las escuelas los maestros? Porque ahora en muchas de las escuelas o muchos maestros están atacando o están diciendo que no es cierto acerca de lo que dice la Biblia y empiezan a los más pequeños o a los jóvenes a decirles acerca de lo que ellos piensan o lo que dice el sistema acerca de la cuestión espiritual. Y por eso también muchos de nuestros hijos, jóvenes, sobrinos, nietos, no están interesados en las cosas de Dios en gran manera, por eso, por lo que dicen por allá. Entonces, ¿será verdad lo que dicen? Es importante nosotros también hablarle también a los más chicos de qué es la verdad. Es bueno que esto nos lleve a la reflexión personal, a la reflexión honesta, a la reflexión profunda, para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y la propuesta en esta ocasión es cambiar el ángulo de donde vemos nosotros las cosas. En lugar de nosotros hacer la pregunta, ¿qué pienso yo de Dios? Debería usted preguntarse, cambiar esa pregunta, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Alguna vez usted ha pensado esto o se ha preguntado qué piensa Dios de mí? Porque la mayoría de las veces estamos con esa situación. Mucha gente, ¿será realmente Dios? ¿Existirá? ¿Iremos a los cielos? ¿Jesús es el Hijo de Dios? Pero, ¿qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de mí? Porque en la vida siempre van a llegar muchas incertidumbres y dudas, pero Dios está ahí. Dios está ahí desde siempre y seguirá estando. Nos podemos engañar a nosotros mismos como aquella persona que dijo, bueno, yo pienso que yo estoy bien delante de Dios. Y en los tiempos de Jesús, muchos decían eso, ay Señor, gracias porque tú me has hecho bueno y no soy pecador como este que está aquí, dijo aquel fariseo, así, sintiéndose él superior o sintiéndose muy santo en comparación. Él mismo estaba comparando a aquel pobre, estaba pidiendo perdón, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y hay gente que es así, diciendo que tal vez yo estoy bien con Dios. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Se siente bien en su relación con Dios?
¿Se sentirá bien Dios en su relación con usted? ¿Estará Dios de acuerdo con usted? Pues Jesús nos da la respuesta de esto. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Y lo que piensa Dios de nosotros es lo mismo que les dijo a toda esa multitud que estaba ahí después de que se fueron aquellos dos mensajeros de Juan. Dice Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más pequeño del reino de Dios es mayor que Juan. Dice Jesús. Eso es lo que piensa el Señor de nosotros. Es lo que piensa de usted. Antes de Jesús, antes de Juan, no se hablaba acerca mucho del reino. Pero precisamente Juan vino a hablar, el reino ya está llegando, prepárense. ¿Y cuál es ese reino? Bueno, la iglesia es parte, es una extensión del reino de Dios. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que aquellos que están en el reino, cuando ese famoso Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, está diciendo que ya el reino está llegando. Antes no se hablaba mucho, pero ahora se está hablando mucho de ese reino. Y dice Jesús, pues el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Está hablando de esa nueva etapa, la era cristiana. El más pequeño en esta nueva etapa es mayor que él. Y luego dice la escritura que todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, los publicanos son los cobradores de impuestos, cuando oyeron justificar a Dios bautizándose, dice, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, perdón, bautizándose en el bautismo de Juan. La gente creyó a lo que le dice Juan, a lo que le está afirmando Jesús, mas sin embargo, aquellos que se sienten bien, aquellos que se sienten que no necesitan pedir perdón de nada, los fariseos y los intérpretes, los maestros de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hay gente que dice, yo estoy bien, yo no necesito de qué arrepentirme, yo estoy bien, ustedes son los que están mal. Esos maestros, esos que a cada rato iban y le preguntaban a Jesús, esos eran los que decían, ustedes son los que están mal, nosotros estamos muy requete bien. Dos grupos de personas delante de Juan el Bautista, dos grupos de personas delante de Jesús, los que oyeron y entendieron que necesitaban cambiar y los que oyeron y dijeron, yo estoy rete bien. Aquellos que oyeron se arrepintieron y se bautizaron y los otros que no lo hicieron. ¿Y qué fue lo que oyeron? Pues lo que Dios pensaba de ellos, porque Juan era lo que venía a anunciar. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se acerca, cambien. ¿Qué necesitaban ellos? Pues arrepentirse, necesitaban enderezarse. ¿Y qué más oyeron? Pues que necesitaban el bautismo, que debían tener una mejor relación con Dios, que necesitaban cambiar, que necesitaban ellos dejar algunas cosas, mejorar en su relación espiritual con Dios. Eso fue lo que oyeron y por eso cambiaron y decidieron arrepentirse. Ellos sí se preguntaron, ¿cómo está mi relación con Dios? Pues no está muy bien, entonces tengo que mejorar. Pero los otros, el otro grupo, los que se sienten muy perfectos, ellos no cambiaron. Se vieron justos, ellos se vieron rete bien y no entendieron a Dios, no quisieron entender el mensaje de Dios. No evaluaron su religiosidad en el sentido de que si estaré bien, estaré mal. No, para nada. No analizaron su relación con Dios. Desde antemano ellos decían, estamos rete bien. No meditaron en su creencia. No dudaron en su justicia porque ellos se sentían sumamente justos. No se arrepintieron ni pensaron si estaban bien delante de Dios y mucho menos se fueron a bautizar, para nada. No quisieron. ¿Por qué? Porque se sentían que estaban retenidos.
no dudaron de su relación que estaban llevando con Dios. Cuando el pueblo oyó la predicación de Juan el Bautista, entraron en una reflexión personal. Se pusieron a preguntar, bueno, ¿realmente estaré bien delante de Dios? Creo que me falta, creo que ando mal en esto. Se arrepintieron. Hicieron algo para estar bien delante de Dios. Pero estos otros no, para nada. No quisieron, no cambiaron. Y dice, sigue diciendo la escritura, Lucas 7:31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Dice Jesús. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque hace Jesús la comparación entre él y Juan. Y dice, vino Juan, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, que vivía por allá apartado, que él se vestía sencillamente con pelo de camello, que comía mieles y animalitos silvestres. En otras palabras, en nuestro tiempo dirían, no, pues allá está aquel loquito, demonio tiene, dicen ellos, está como loco. Y luego dicen acerca de Jesús, viene Jesús acá, este hombre que come y bebe con los pecadores, que se junta con los cobradores de impuestos, con aquellas mujeres de mala reputación, este hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, y están diciendo que aquel que anda por allá apartado está mal, está diciendo, este que está acá con los pecadores está mal también. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Este versículo 35 es una frase para reflexionar bastante, porque quiere decir que los hijos de Dios que aceptan su palabra se dan cuenta que necesitan cambiar, se dan cuenta que no están del todo bien, se dan cuenta que han fallado delante de Dios. La gente humilde, la gente sencilla, la gente noble va a aceptar sus errores, mas sin embargo los orgullosos, los presumidos, los que se sienten más grandes, no van a aceptar que se han equivocado. Ahí está la gran diferencia. Por eso en ocasiones es bueno meditar, a ver si voy bien, si estoy bien, y que esto nos lleve a la reflexión personal y honesta con nosotros mismos. ¿Estoy bien delante de Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Seré el hijo o seré la hija que Dios quiere que sea? Lo bueno, lo sano de todas estas preguntas, pues es precisamente el llamado a mejorar, el llamado a evaluarnos a nosotros mismos y pensar, ¿qué estará pensando Dios de mí? ¿Estará bien mi relación que tengo con Dios? ¿Me estará faltando algo? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Qué espera Dios de mí? Olvidémonos de esas preguntas de que existirá Dios, existirá Jesús, será cierto. Y sí es cierto, Dios está, Dios es. ¿Y qué piensa de nosotros? Haga usted su propia reflexión, evaluación de usted mismo, de usted misma, para llegar a la conclusión de que cómo estamos delante de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos permita mejorar en esta relación que tenemos con Él. Porque a pesar de que leemos, estudiamos, oramos, todavía hay algunas cositas que necesitamos mejorar. Siempre hay la oportunidad de mejorar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos vemos pronto en el siguiente mensaje. Bendiciones.